Hoy creo que muchas de las cosas van a girar en torno a lo que ha ocurrido porque tiene muchas aristas. Es decir, para empezar, por supuesto, ya en los medios de comunicación se ha analizado esa carta que publicó ayer en Twitter y, por cierto, por la que los miembros de su gobierno han dicho que también se enteraron de esa decisión de Pedro Sánchez, que ya sabéis que es bastante usual en él que no le comunique a nadie sus decisiones. Lo hemos comentado alguna vez que también pasó con los nombramientos de los ministros, que nadie lo sabía hasta que le sonaba el teléfono. Pues esto exactamente igual. Les pilló por sorpresa esta carta de Pedro Sánchez, aunque justo ayer ya comentamos que en esa sesión de control ya la respuesta que le dio a Rufián era un poco de... evidentemente no estaba bien, daba respuestas muy escuetas y dijo esto de confío en la justicia a pesar de lo que hemos conocido en el día de hoy. El propio Zapatero, que ha estado esta mañana en la cadena SER, ha comentado que aunque no había hablado con él, sí que le vio en la cara que estaba pasando por una mala etapa ayer en esa sesión de control. Entonces, por empezar por el principio, la carta de Sánchez en 10 claves, del cisma del PSOE a Ayuso y a la máquina del fango de Humberto Eco. Aquí en El País, como os digo, van analizando un poquito esa carta. Como os digo, Pedro Sánchez ha dado un giro de guión al publicar este miércoles a las 7:09 una carta a la ciudadanía en la que efectivamente comunica a los españoles que de aquí al lunes meditará si sigue o no como jefe del Ejecutivo. Son 1066 palabras en las que explica los motivos de ese dilema. Lo que sigue es un análisis párrafo a párrafo de las claves del último órdago del presidente. Dice, por ejemplo, como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer Begoña Gómez a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción de los negocios. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referidas. Subrayo lo de supuestas informaciones porque tras su publicación hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose, por tanto, dice él también, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y del señor Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y a la organización Manos Limpias. Esta lucha comenzó hace años, primero con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista, pugna que ganamos. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimización del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de que te vote chapote, tampoco, dice, pudieron quebrarnos. El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha nuevamente no aceptaron el resultado electoral. Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es, tratar de deshumanizar y de deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país, una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad en España y que no aceptan el veredicto de las urnas y que están dispuestos a esparcir fango con tal de primero tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos, segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y de la desinformación. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que detrás de los políticos hay personas y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente, dice, enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. De hecho, aclaran aquí en El País que van poniendo, como os digo, notas a todos esos párrafos de la carta del presidente del gobierno, que en el programa de Jordi Évole en La Sexta, en junio de 2023, un mes antes de las elecciones, Sánchez dijo: mi mujer ha sufrido ataques solamente injustos por irreales o desproporcionados, ella no es política, no cuenta con los instrumentos que se tienen desde la política para defenderse y lo único que puedo tener son palabras de agradecimiento a una persona que quiero y que ha sufrido estos ataques de manera injusta. Cabe recordar también que Feijóo dijo
públicamente que la mujer del presidente del gobierno no debería trabajar, por si no nos queda claro todavía quién es el señor Núñez Feijóo y qué pretende hacer, ¿verdad?, con la vida política. Seguro que si él fuera presidente del gobierno, su mujer dejaría de trabajar, ¿verdad? Sí, seguramente. Entonces, como os digo, van analizando párrafo a párrafo por qué, o el contexto más bien de cada frase y cada párrafo. La denuncia de Manos Limpias, por ejemplo, se sustenta en informaciones publicadas por varios diarios digitales y de papel como Voz Populi, Libertad Digital y The Objective. Este último, recordemos, y lo comentamos aquí en su momento, publicó el pasado 7 de abril un texto titulado "El gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez", ilustrado con una fotografía además en la que salían Pedro Sánchez y su esposa, y resulta que no era la mujer del presidente, que era otra Begoña Gómez, que se equivocaron. Bueno, de todo este lawfare vamos a hablar y de cómo también ha influido en esa decisión de Pedro Sánchez. Hay que decir, noticia de esta mañana, que Manos Limpias ha admitido que su denuncia se basa solo en noticias publicadas y dice que es el juez el que debe comprobarlo y que en todo caso básicamente la culpa será de los medios digitales que ponen noticias falsas. Me hablas de esos medios digitales subvencionados por la propia extrema derecha precisamente para infundar noticias falsas. Bueno, pues de esos mismos, ¿verdad? De esos mismos habla. Os leo la noticia. La denuncia de Manos Limpias contra la mujer del presidente del gobierno se fundamentó en informaciones periodísticas, según ha admitido la propia organización, y es ahora el juez quien debe comprobar si son ciertas. Así lo ha afirmado su secretario general Miguel Bernat en un comunicado solo un día después de conocerse la apertura de diligencias por presunto tráfico de influencias y tras la carta de Pedro Sánchez en la que anuncia su posible dimisión. Bernat, recientemente, recordemos, absuelto por el Tribunal Supremo tras ser condenado por la Audiencia Nacional por extorsionar a bancos y empresas, expone que tuvo conocimiento a través de varios diarios digitales de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades que pudieran ser presuntamente delictivas. Manos Limpias, el autodenominado sindicato que ha presentado la denuncia contra Begoña, añade en el comunicado que si las informaciones no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir la falsedad, pero en caso en el que sí lo sean, entienden que la causa judicial deberá proseguir. Me hace mucha gracia esto de que deben ser esos medios, panfletos, quienes deberán asumir la falsedad, porque sabes que en este país, bueno, en este mundo, de momento, aunque creo que cada vez estamos más cerca de que se haga algo, no se asume ninguna responsabilidad, o prácticamente nunca se asume ninguna responsabilidad por dar informaciones falsas. Y aquí hemos citado varios de los casos. Nadie, absolutamente nadie, a no ser que de repente pues haga injurias, calumnias, derecho al honor, y que haya una persona que tenga mucha pasta para llevarlo a los tribunales y para llevarlo hasta el último tribunal que se precie. Nadie paga por las informaciones falsas, nadie regula que unas informaciones sean falsas o verdaderas, nadie mira el dinero público que se le da a un panfleto, y digo panfleto porque hay algunos que se han creado expresamente para eso, expresamente para ir contra la izquierda, no contra el gobierno, sino contra la izquierda. Se les ha metido dinero para ello, y entonces, ¿quién es el responsable? ¿El responsable son esos panfletos o el responsable es quien crea esos panfletos? Todo esto es lo que va a haber que analizar y va a haber que pararse a pensar. No es el primer caso de lawfare, ha habido varios casos de lawfare y de hecho hay que recordar, y creo que es un buen momento para hacerlo, que el propio Pedro Sánchez en su momento se sirvió del lawfare para, por ejemplo, hacer daño a Podemos, y esto creo que hay que reconocerlo. Creo que en ese momento no supo lo que después dijo Mónica Oltra, que era que después de ir a por ella iban a ir a por el resto, y es efectivamente y totalmente lo que ha ocurrido. De hecho, hoy muchos medios han publicado ese discurso que dio Mónica Oltra, que aquí escuchamos de nuevo cuando se archivó esa causa, que fue un caso claro de lawfare político, mediático y judicial, y que los medios afines al PSOE, recordemos, defendieron ese lawfare e hicieron porque Mónica Oltra saliera de la política, le hiciese el daño personal y mental que le pudiera hacer. Decís también por aquí, lo mismo Sánchez le puede ceder la presidencia a Iglesias, ya que sabe lo que es aguantar todo eso. Irene Montero también, por supuesto, el caso Neurona, correcto. Decís por aquí, esto es otra de las cosas que quería decir, probablemente se me olvide alguna cosa hoy, ¿no? Pero decíais, he visto un senador del PP diciendo que se deje tonterías y que siga gobernando. Bueno, me llama mucho la atención, y lo he escuchado ya hoy varias veces, de esto de, bueno, es que es político, que no se hubiera metido en política.
Me toca mucho los cojones este argumento porque yo, evidentemente a una escala mucho menor, también he vivido compañeras y compañeros que se dedican, por ejemplo, a crear contenido y que te dicen, bueno, si no eres capaz de aguantar que te amenacen, que te llamen puta y que te digan que van a ir a tu casa a matarte, chica, pues haberte metido a otra cosa. Yo no veo, sinceramente, que al niño que le pega palizas a su compañero de clase todos los días vayamos y le digamos a la víctima de bullying, oye, pues si no sabes aguantar esto, no vengas al colegio. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Crear mecanismos para que eso no ocurra, para que no haya víctimas de bullying y, en todo caso, para castigar al perpetuador de bullying, no al contrario. Entonces me llama mucho la atención todo este discurso pro-bullying que nos están metiendo en vena de, bueno, es que tiene que tener algo más de aguante. Es como, no, es que no tiene que tener más aguante. Lo que hay es que crear mecanismos para que esto no ocurra. Decís por aquí, la deshumanización no tiene cabida. Tiene cabida. Decíamos que pasó con Pablo Iglesias, con Irene Montero, con Vicky Rosell, con un montón de personas, con Mónica Oltra que ya la hemos mencionado. Ojo, a Zapatero también lo que se le deshumanizó durante su mandato. Yo me acuerdo más o menos porque era pequeña, pero se le deshumanizó muchísimo. Fue brutal y te diría que ahí fue cuando empezó a ser todo esto bastante más heavy. ¿Qué ha pasado? Que se ha dejado correr, que no se ha hecho nada, que parecía que todo se podía controlar, parecía que como solo iba contra Podemos y contra algunos que además también molestaban al Partido Socialista, no pasaba nada, hasta que llegó, efectivamente, y ahora que están dentro, porque literalmente también están dentro del Congreso, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Y esa es la gran pregunta que probablemente se estará haciendo Pedro Sánchez y estará sopesando Pedro Sánchez. Una última hora, que era que pedían que se archive esa causa. La Fiscalía, leemos ahora mismo abriendo la web de la cadena SER, recurre la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. La Fiscalía solicita la revocación del auto recurrido y el archivo de la causa tras una denuncia basada en algunas informaciones falsas, como ha reconocido el propio pseudosindicato ultraderechista. Luego hay otra cosa, otra pata que tampoco hemos tratado, la nula responsabilidad de la judicatura en este sentido. Es decir, para que una denuncia basada en informaciones falsas, porque así lo ha reconocido la organización ultraderechista que ha impuesto esta denuncia, que ha impuesto otras denuncias también muy llamativas, por ejemplo contra los Lunis, para que esto se admita y se habla de diligencias, hay un juez que tiene que decir, hablo de diligencias, me tomo en serio a esta gente, o al menos medianamente en serio, me asomo ahí a ver lo que hay. ¿Ese juez qué pasa? ¿Que no tiene ninguna responsabilidad? Pues tristemente lo que pasa con este tipo de instituciones pasa con la justicia, pero pasa también con la policía o con el ejército, es que nunca se les exige ninguna responsabilidad. Es que para que un juez vaya a la cárcel, o sea, prácticamente tiene que hacerse un Daniel Sancho, o sea, que es muy difícil que a un juez se le inhabilite o incluso se le llame la atención por hacer una de estas cosas. Es acojonante. Decís por aquí, sí, denunciaron a los Lunis, es terrible. Entonces la Fiscalía evidentemente está actuando, la Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido esa denuncia de Manos Limpias después de que hayan reconocido que se pudieron basar en informaciones falsas. De momento solo conocemos esta última hora, no ha habido más decisiones, aunque puede ser que próximamente pasen algunas cosas, porque ya os digo que hoy va a ser un día bastante movidito. Spanish Revolution.